Una buena iluminación puede llevar nuestro trabajo a otro nivel. La iluminación de una escena acompaña la historia que cuenta esa escena. Una de las habilidades básicas de los creadores artísticos es crear experiencias a través de la iluminación. En Unity, la luz es una simulación de la luz del mundo real. Toda luz necesita una fuente, o sea, algo que la emita, que puede ser una bombilla o el sol. El sol es una luz indirecta porque afecta a todos los elementos de la escena por igual. Sin embargo, la luz de un foco es una luz directa que puede estar alumbrando a un objeto en concreto de la escena. Para ver cómo están configuradas las luces de nuestra escena, podemos ir a Windows, Rendering, Light Explorer. Nos aparece la ventana flotante, nos dice que solamente tenemos una luz, la luz direccional. La luz direccional imita la luz real del sol. Me voy a coger esta pestaña y me la voy a arrastrar a la pestaña de proyectos para verlo un poquito mejor. Nos dice todas las características que tiene esta luz direccional. Podríamos cambiar desde Type a otro tipo de luz. Nos dice que es en real time, que ahora veremos la diferencia entre la luz integrada y la luz en tiempo real. Nos dice que tiene un tinte de color y que las sombras son suaves. También nos dice la intensidad. Si nos vamos a Windows, Rendering, Lighting, aquí nos va a aparecer una ventana con la configuración de la luz global. Me la voy a arrastrar aquí a la pestaña Inspector para tener las dos al mismo tiempo. La iluminación global combina luz indirecta, como por ejemplo la luz del sol o de la luna, y la luz directa, porque en la misma escena siempre vamos a tener diferentes tipos de luces. Seguramente tendremos una luz indirecta que sea el sol o la luna, y después tendremos otro tipo de luces iluminando objetos, bombillas, linternas. En Unity hay dos sistemas de iluminación global. Uno es el Becky Global Illumination o iluminación global integrada, y el Real Time Global Illumination o iluminación global en tiempo real. La diferencia entre una y otra es que la bequeada o entre comillas cocinada, horneada por así decir, es un proceso en el que todas las luces de la escena se calculan previamente y se guardan en una especie de programita que es un mapa de luces, de tal manera que las luces ya están previamente calculadas cuando iniciamos un juego. Sin embargo, en el sistema de iluminación en tiempo real, las luces se renderizan frame a frame. Normalmente en una escena hay luces en tiempo real y también luces bequeadas. Para entender un poco mejor cómo funciona esto, me he descargado un proyecto de Unity Learn en el que vamos a poder ver la diferencia entre luz bequeada y luz en tiempo real. Voy a guardarme este archivo, me voy a ir al Unity Hub. Voy a cargar el proyecto, que os dejo un enlace en la descripción del vídeo por si os lo queréis descargar. Le voy a decir añadir un proyecto externo. Voy a buscar la ruta donde tengo guardado ese proyecto y lo vamos a abrir. Es posible que nos pida descargar una versión de Unity en concreto porque este proyecto se haya hecho en esa versión de Unity concreta. Así que voy a instalar esta versión de Unity que me pide para poder abrir el proyecto y ahora lo vemos. Cuando abrimos este proyecto del Unity Learn nos aparece una escena vacía. Para abrir esta escena de muestra tenemos que dirigirnos a los assets en proyectos, la carpeta Create Core, y en escena vamos a abrir la escena en Lighting Outdoor. Nos vamos a ir a Windows, Rendering, Light Explorer y vamos a ver todas las luces que hay configuradas en esta escena. Me lo voy a traer para acá para poderlo ver de forma expandida, y aquí vamos a ver que tenemos luces de diferentes tipos y las tenemos bequeadas y mixtas. Nos vamos a ir a jerarquía y vamos a desplegar el grupo de capas de lighting. Vamos a seleccionar este Game Object con F, voy a ver dónde lo tenemos, aquí. Y si yo este objeto con W he sacado los gizmos para mover, si lo movemos vemos que la luz se renderiza frame a frame. Al mismo tiempo que yo muevo el objeto, la luz se está renderizando. Sin embargo, si seleccionamos un Game Object con la luz bequeada, por ejemplo este, y lo movemos, la luz no acompaña a la farola porque la luz está precalculada para estar ahí en el sitio donde estaba situada. Si queremos que la luz acompañe a la farola, vamos a tener que rebequear esa luz otra vez, o sea, volver a generar el mapa de luces. Nos tendríamos que ir a Windows, Rendering, Lighting, me lo voy a situar por aquí. Y aquí un poquito más abajo tenemos generar, no sé si se ve bien, me lo voy a traer un poquito más para acá, generate lighting, generar el mapa de luces. Si le damos a generar, comienza a generarnos de nuevo el mapa de luces.
Ahora ya me ha terminado de bequear en la luz de la farola y vuelve a estar acompañando a la farola, pero si la vuelvo a mover otra vez pasaría lo mismo y tendría que bequearla. No pasa lo mismo con esta en el que la luz está en tiempo real. Cuando una escena es muy compleja, hay muchos puntos de luz, la iluminación en tiempo real puede usar mucha memoria del dispositivo. Por eso se utiliza el tema de la luz integrada o bequeada, en el que se calculan previamente los datos antes de que el juego empiece a ejecutarse. Vamos a volver a nuestro archivo de trabajo Monumento porque vamos a configurar dos tipos de luces diferentes, un skybox y después vamos a agregar una fuente de luz dentro del altar que hay en el monumento. Bueno, antes de continuar os comento, he rebajado la altura de las montañas porque estaban a una altura muy absurda y no me dejaban hacer el encuadre que yo quería, entonces las he rebajado la altura. He añadido unos game objects que son como unas rocas que tienen el mismo material que el terrain y lo que vamos a hacer va a ser crear un skybox personalizado. También vamos a probar el paquete de skybox que viene gratis en la Asset Store. Ahora os voy a decir cómo descargarlo. Lo primero explicaros qué es un skybox. Nosotros tenemos aquí en nuestro archivo una luz direccional que nos está imitando la luz del sol y como ya vimos en algún vídeo anterior, si nosotros movemos la luz direccional no produce ningún cambio en la escena porque esta luz imita la luz del sol y el sol está a tanta altura que afecta a todos los objetos por igual y da igual cómo lo movamos, que no va a afectar a ningún cambio en la escena. En cambio, si le damos a la letra E y rotamos la luz direccional, el sol rota el ángulo de cómo está incidiendo en la escena. Entonces sí podemos ver cambios y podemos hacer anochecer o podemos iluminar como si fuera plena luz del día. El skybox es lo que estamos viendo aquí atrás simulando un cielo y un horizonte. El horizonte no se ve porque lo tapan las montañas. Cuando creamos una escena nueva en Unity, Unity nos añade un skybox básico con un cielo diurno. El skybox es un tipo de material especial, realmente es un cubo y dentro de ese cubo está incluida la escena. El skybox que nos viene por defecto es muy básico, pero los hay más complejos en los que a lo mejor hay un fondo de montañas lejanas o el skyline de una ciudad. Hay dos tipos de skybox, los que tienen texturas añadidas y los procedimentales. Nosotros vamos a probar a crear uno procedimental. Nos vamos a ir a nuestra carpeta de asset en proyectos. Vamos a crear una carpeta nueva en create con botón derecho create folder. Lo vamos a llamar materiales. Vamos a entrar dentro de esta carpeta, vamos a hacer clic derecho con el ratón y vamos a crear un material. Le voy a poner un nombre, lo voy a llamar cielo. Si seleccionamos el material cielo que hemos creado para que se convierta en un material skybox, tenemos que irnos al apartado Shader, desplegar este menú y seleccionar skybox y decir que queremos un skybox procedural. Y aquí vamos a ver un poco las opciones que tiene este skybox, pero para poder ver cómo afecta a la escena nos vamos a ir a Lighting en el apartado Environment donde tenemos skybox material. Vamos a arrojar este material cielo que hemos creado y ahora si volvemos al inspector podemos ver un poco sus características. Aquí vamos a ver una previsualización, podemos cambiar el tamaño del sol que no va a afectar demasiado a la escena y podemos cambiar el grosor de la atmósfera, esto sí va a afectar a la escena. Podemos ponerle un tinte de algún color, por ejemplo más oscurecido. Si lo que queremos es crear una escena nocturna podemos oscurecer tanto el suelo como el cielo y cambiando el grosor de la atmósfera para que absorba más luz o menos luz, lo podríamos cambiar así. Si nos vamos al apartado Lighting, también le podemos añadir niebla y podemos tintar esa niebla de algún color o neblina. Es importante que el modo esté en lineal, pero luego veremos que hay diferentes modos de color, uno es lineal y otro gamma, y lo que vamos a hacer es generar el mapa de luces. Obviamente crear un material skybox es complejo, no creo que quede perfecto, por eso luego vamos a echar mano de los skybox que podemos descargarnos de la Asset Store. Voy a darle a generar el mapa de luces y va a tardar un poquito porque tarda un poquito en crearlo. Bueno, y aquí tengo mi resultado final, no es perfecto obviamente. Una cosita que se me ha olvidado comentar es que la directional light la he tintado un poquito de azul también. Voy a guardar este archivo y me gustaría probar con los skybox gratuitos que hay en la Asset Store. En la Asset Store podemos buscar Sky, hacer clic en la opción de Free Asset y aparecen aquí. Aquí me aparece velado porque yo ya le tengo descargado en el Package Manager. Me voy a ir al Package Manager. Aquí le tengo y me le voy a descargar. Le voy a importar. Voy a confirmar que lo quiero importar a mis assets.
Me voy a venir aquí a Projects. Aquí tengo el paquete de los cielos. Y voy a probar, por ejemplo, en Inspector para ver un poco aquí la previsualización. A ver, este nocturno, el que aquí me aparece como Skybox, me voy a ir a Lighting y voy a sustituir el que he creado yo por este otro. Bueno, este me gusta también. Y esta luz la voy a cambiar un poco para que vaya un poco a tono. Es un poco fantástico, pero bueno, me gusta cómo queda así, más o menos. La exposición a lo mejor la puedo bajar un poquito. Y otra vez tengo que bequear esto, ¿vale? Y a continuación voy a añadir otro punto de luz a la escena diferente. Lo voy a hacer con una luz de point. Me voy a seleccionar el altar y le voy a dar a la F para poderlo ver mejor. Voy a traer esto un poquito más para acá. Aquí en jerarquía, con un clic derecho, voy a crear un objeto 3D que sea una esfera. Me la voy a subir un poquitín para arriba. A este Game Object me voy a ir al inspector de propiedades y le voy a añadir un componente Light. Voy a hacer clic en añadir componente. Voy a buscar Light y le voy a añadir un componente Light. Voy a seleccionar un color para esta luz y quiero que sea más o menos este color. Le voy a subir la intensidad. Además, en la carpeta materiales voy a crear un nuevo material que lo voy a llamar orbe y en sus propiedades voy a seleccionar un color. Lo voy a poner un poquito metálico y lo voy a poner un poquito brillante. En vez de opaco, le voy a decir que quiero que sea transparente y el material orbe se lo voy a arrastrar a la esfera. Lo voy a levantar un poquito para arriba. Voy a cambiarle el Blending Mode a Additive. Le voy a decir que me renderice tanto la cara delantera como la trasera en su componente Lighting. Y aparte, en jerarquía, voy a añadirme con clic derecho una luz de point, que la voy a subir un poquito para arriba, un poquito por encima del orbe. Voy a seleccionar un color así más o menos del estilo de todo lo demás y le voy a subir también la intensidad. Así, para que esté iluminando. Ahí, a lo mejor me he pasado un poquito menos de intensidad y así tendríamos diferentes tipos de iluminación y diferentes puntos de luz en la escena. Antes de continuar con el tema de la iluminación, voy a hacer algunos cambios en la escena. Uno de los cambios que he hecho ya es que la luz direccional la he rotado porque la tenía en un ángulo que simulaba algo así como la luz del mediodía y en realidad en este skybox que hemos configurado el sol está por esta zona o anocheciendo o amaneciendo. No era coherente la luz direccional con el skybox. Aquí nos aparecía iluminado esta parte con una luz que no se sabía de dónde provenía, entonces la he rotado para ir un poco acorde con el skybox. El tema de las piedras que he añadido aquí tienen como textura una imagen de uno de los materiales que nos venía en el paquete de materiales y no es lo ideal que esté así. Entonces vamos a arreglar esto, le vamos a añadir un material de verdad en el paquete de texturas de suelo. Me voy a abrir este que es el material que le quiero poner a las piedras. Si hacemos clic aquí, que es el shader, vais a ver que sale una esfera rosada, magenta. Esto quiere decir que el shader no está bien configurado para el motor de renderizado que estamos utilizando en este archivo. Si nos vamos aquí a este apartado en shader, veis que tiene el legacy shader y este no es el correcto. Nosotros estamos utilizando el render universal render pipeline y es el que tenemos que seleccionar y darle a lead para poder configurar este shader correctamente. Lo que ocurre es que tenemos que reconstruirlo un poquito porque en el base map no nos aparece la imagen, la tenemos que arrastrar para que aparezca y el mapa de las normales también tenemos que arrastrarlo para que nos aparezca. Y ahora, una vez que lo hemos arreglado, ya lo podemos arrastrar a las piedras para que las piedras tomen este shader. Os va a pasar con muchos shaders que os bajéis de la Asset Store. También lo podéis hacer seleccionando los objetos y arrastrando el shader en Materials, lo cambiamos y ya se cambiaría. Luego también me he descargado un paquete de assets que son palmeras
en la Asset Store buscáis simplemente en el buscador Palmera y os aparece este paquete gratuito. Lo que pasa que le he estado echando un vistazo. Dentro de este paquete lo que he visto es que dentro de Models los que mejor funcionan son los que están en esta carpeta, que ya aparecen con los shaders correctos. Los otros modelos hay que hacer lo mismo, hay que cambiar el tipo de shader y volverles a aplicar las texturas. Entonces, bueno, es más cómodo traerlos desde aquí. Lo único que están a un tamaño muy pequeño, con R los tengo que escalar, con W mover, con Command D clonar, llevarme el objeto un poquito más atrás, lo puedo rotar para que no se note tanto el cloning y decorar un poquito la escena porque está como muy desolada. Y ahora vamos a configurar el tema de las sombras. Las sombras también son parte de la narrativa de nuestro proyecto. Normalmente lo que esperamos es que las sombras se comporten de una forma realista, pero puede haber una decisión intencionada de que, por ejemplo, un personaje no proyecte sombra por alguna razón narrativa o que las sombras de los enemigos tengan algo especial para poder detectarlos. Cuando una luz no puede atravesar un objeto, se produce una sombra. Si nos vamos aquí a proyectos, voy a recoger el paquete de Palmera y nos vamos a Settings, podemos seleccionar el URP High Fidelity, que es el tipo de render que estamos utilizando, y aquí podemos ver que hay un apartado que es sombras, las podemos desplegar y podemos ver una serie de parámetros. Tenemos la distancia máxima a la cámara desde donde se van a empezar a renderizar las sombras. Entonces, si por ejemplo esto lo ponemos en 0, podemos ver cómo cambia. Yo lo voy a dejar en 100 porque creo que así queda mejor, aunque se podría poner a 150, que creo que es el valor que viene por defecto, o se podría poner a 80, depende un poco del efecto que quieras conseguir. Yo lo voy a dejar en 100. Luego tenemos aquí Depth Bias y Normal Bias. Estos parámetros ayudan a que las sombras no se pixelen porque hay un efecto que se llama aliasing en el que si la cámara se acerca demasiado a una sombra se puede llegar a ver como pixelada esa sombra. Estos parámetros ayudan a que esas sombras no se vean pixeladas, no se produzca el efecto aliasing. Y también tenemos el Cascade Count, yo lo tengo en 4 porque más o menos es lo correcto tenerlo en 4. Es otro de los parámetros que ayudan a resolver ese problema de los píxeles en las sombras. Y yo todos los puntos de luz los tengo con sombras suaves. Es el tipo de sombra que queda mejor. Lo único que depende también de lo que estés queriendo conseguir. Los puntos de luz como el point que tengo aquí en el altar, en el apartado Shadows lo tengo con sombra suave. En el Directional Light, en el apartado Shadows también lo tengo como sombras suaves. Sí que me gustaría enseñaros un poco el tema de los parámetros del postprocesamiento, que los tenemos dentro de jerarquía en Global Volume. Si seleccionamos en Global Volume y nos vamos al inspector, vamos a ver que tenemos aquí una serie de parámetros que son propiedades del postprocesamiento. Y tenemos, por ejemplo, Bloom, que es la luminosidad. Si lo desactivamos, podemos ver que hemos perdido un poquito de gracia de la escena sobre la iluminación de las luces. Tenemos el Tone Mapping. Si lo desactivamos, también notamos que hay cambios en la escena. Yo lo voy a dejar activado. Tenemos Viñete, que lo que hace es como ponernos un halo alrededor de la escena. Es como un efecto así como un poco cinematográfico. Y estos son los ajustes de postprocesamiento que tenemos por defecto añadidos a la escena. Una vez que tenemos configuradas los puntos de luz con las sombras, lo que voy a hacer va a ser preparar las luces para integrar la iluminación. Lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar esos puntos de luz. Primero el Directional Light, lo voy a marcar como estático porque si quiero que lo incluya dentro del mapa de luces, el Game Object tiene que estar marcado como estático aquí. Lo voy a poner Beke y me voy a ir a la luz de Point y también voy a hacer lo mismo, la voy a marcar como estática, ya la tengo, y voy a ponerle Beke. Ya no vamos a mover la escena, se va a quedar tal cual, entonces ya podemos generar el mapa de luces. Y en la esfera el componente Light también lo voy a pasar a bequeado. El orbe, al final el material del orbe lo he puesto opaco, le he quitado lo de transparencia y lo he dejado opaco. Y ahora para generar este mapa de luces nos vamos a ir a Lighting, el apartado Escena, y vamos a decirle que queremos un nuevo settings de luces. Vamos a hacer clic y vais a ver que se nos ha añadido aquí un asset nuevo. En Lighting Mode
tinte lo vamos a poner como bake indirecto, bakeado indirecto. Le vamos a poner un nombre a este archivo bake light. Me lo voy a mover a settings porque es donde debe estar. Ahora de vuelta a lighting vamos a hacer clic en generate, generar el mapa de luces, y esto puede tardar un poquito en hacerse. Bueno, aquí veis que he hecho un pequeño cambio en el tema de la luz. He cambiado el tinte del azul verdoso que tenía, lo he puesto un poco dorado. Y lo que he hecho ha sido también añadir una luz de área, que la tengo aquí. Esta luz de área no la podíamos añadir antes porque las luces de área solamente funcionan cuando la iluminación ya la tenemos integrada. Las luces de área son rectángulos que emiten una luz uniforme, y este rectángulo se puede deformar, se puede estirar, se puede escalar, rotar. He situado la luz de área aquí como a la entrada del templo para que ilumine un poquito la escalera. Vamos a ir a sus propiedades y vais a ver que aquí en el tipo pone solamente bequeada. Solamente nos permite añadir luces de área cuando ya tenemos la iluminación integrada. Podemos cambiar el color, la intensidad, el rango, y una vez que tenemos situada la luz de área hay que volver otra vez a lighting y volver otra vez a generar el mapa de luces para actualizar el archivo que hemos guardado en settings. Si añadimos una luz de área aquí haciendo clic derecho con el ratón, yéndonos a Light y añadiendo área, aquí la tenemos, no hace nada en la escena hasta que no volvamos a actualizar el mapa de luces. La voy a eliminar de momento esta. Para actualizar el mapa de luces en Lighting tarda muchísimo, por lo menos en mi ordenador, y entonces yo lo he personalizado un poquito para intentar que tarde menos. Lo primero es que he cambiado el procesamiento a la GPU del ordenador en vez de a CPU. Depende del ordenador que tengas, puede mejorar el procesamiento o empeorar, pero bueno, he comprobado que con esta opción tarda un poquito menos. Después la compresión lo he quitado de high y lo he puesto en normal. Obviamente perdemos un poquito de calidad, pero ganamos un poquito de tiempo, y el tamaño del site de 1024 lo he pasado a 512. Obviamente se pierde calidad, pero tarda un poquito menos en generarse el mapa de luces. Y si ahora nos vamos al Light Explorer, que lo hemos puesto aquí, podemos ver todas las luces que tenemos configuradas en la escena, todas las tenemos baked. Sobre el tema de la luz hay algunas cosas que se han quedado en el tintero, por ejemplo el tema de la luz mixta. Si desplegamos aquí este menú podemos ver que tenemos la Real Time, la Baked y la mixta. La luz mixta es un tipo de luz que combina sombras dinámicas con la iluminación integrada. Requiere mucho procesamiento, entonces no nos merece la pena tener luces mixtas en este archivo. Otro aspecto del tema de la luz son las ondas de luz, que es un tema un poquito más avanzado, por eso en estos vídeos de introducción a Unity no lo voy a meter. Simplemente deciros que las ondas de luz son una herramienta, que son como unos sensores que podemos distribuir por la escena y que calculan la luz en todos los huecos que hay entre una luz y otra, de manera que si por ejemplo nosotros tuviéramos un objeto que se moviera a través de la escena, las luces bakeadas no le afectarían cuando necesitamos que le afecten las luces bakeadas. A través de las ondas de luz podemos calcular exactamente los datos de la luz en las zonas en las que no están exactamente las luces para añadirlas al light mapping, y de esa forma un objeto que se estuviera moviendo por la escena podría tener los datos de iluminación en cada zona en la que se esté moviendo. Y con todo esto terminamos el tema de la luz. Voy a ampliar un poquito el resultado final, y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver un poquito va a ser el tema de las cámaras.